Quiero dar gracias al director y al pastor por la oportunidad que me brindan de poder asistir a esta linda congregación, a esta linda casa de oración. Pido disculpas también porque veía que todos tienen Mac, yo solamente me alcanza con HP. Considerarán que vengo de una obra pequeñita. No, es una broma. Simplemente una broma. Así que les voy a pedir que me acompañen a orar, para que sea el Señor quien nos hable y sea Él quien nos guíe esta mañana. Eterno Dios y Padre Celestial, consciente de tu omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, que estás en todo lugar, que lo sabes todo y que todo lo puedes, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que tu asistencia sobrenatural por medio de tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y nos permita, Señor, aprender más de tu palabra y poder ponerla en práctica, Señor. Sabiendo que son tiempos complejos, pero aún así tu palabra siendo viva y eficaz. Úsame, Señor, para tu gloria, no por el hombre ni para el hombre, sino para tu gloria. Encomiendo, Señor, mis labios y todo lo que diré en tus manos para que sea guiado por ti. Y edifica tu pueblo, Señor. Instruye a tu iglesia. No solamente acá, Señor, sino en todo lugar donde se invoca tu santo y glorioso nombre. Tu pueblo necesita ser instruido, Señor, por tu palabra. Edifícanos conforme tu voluntad. Por eso lo encomendamos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro amante y glorioso Salvador. Amén, amén y amén. Una de las preguntas que habitualmente escuchan los pastores, o hasta hace un tiempo, era ¿cuál era la voluntad de Dios para mi vida? Cuando realmente se quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y es interesante porque uno puede ver en las Escrituras la revelación, la voluntad de Dios visible, plasmada en las páginas de las Escrituras. Pero también hay una voluntad de Dios que no está revelada, que solo Él sabe y tiene que ver con sus decretos supremos. Si usted me acompaña ahí a Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es Dios mismo diciéndonos que hay cosas que solo Él sabe y por tanto se reserva el derecho de ese silencio. Y es claro, ¿cierto? Porque ninguno de nosotros abre la Biblia y sabe nuestra vida de pe a pa. No sale el detalle de lo que te tocará vivir, enfrentar, padecer o gozar. Efesios, cuando uno va a la carta de los Efesios, puede ver que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Por tanto, Él nos vio antes de que se creara todo. Pero también la carta de Efesios nos aclara que Él hizo obras para que nosotros anduviéramos por ellas. Por tanto, está claro, a la luz de la revelación de las Escrituras, que Dios ha trazado un plan de vida para cada uno de nosotros. Pero ese detalle no lo sabemos y hay que vivirlo. Y tiene que ver precisamente con esa voluntad decretiva que está solamente en sus manos. Cuando vamos a Romanos 12:2,
y nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No te surge la pregunta cuando estás viviendo tiempos difíciles, ¿esta es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Es la voluntad de Dios que esté viviendo lo que esté viviendo? Particularmente hoy día que hemos atravesado una pandemia donde generó muertes, pérdidas económicas, dolor, angustias, desazón. Surge en el pensamiento humano, Señor, si tu voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que sufrir, llorar? Particularmente hoy día que vivimos en una sociedad centrada particularmente en el deleite. Porque nuestra sociedad hoy día es yoísta, nuestra sociedad es hedonista, inmediata, porque queremos todas las cosas inmediatamente y solamente queremos vivir tiempos gratos. Tal vez nos hemos mal acostumbrado, porque cuando uno hace un estudio de la humanidad, ¿cierto? No siempre ha sido así. De hecho, mucho tiempo las personas se levantaban para luchar por la comida de ese día en particular. Hoy día guardamos nuestras despensas por mucho tiempo a veces. Y no digo que esté mal, son los tiempos que estamos viviendo nada más. Por tanto, considerar que se vivirán y se viven tiempos difíciles, particularmente en relación a lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿recuerdan? En el mundo tendréis aflicción. Por tanto, Jesucristo nunca nos vendió un evangelio falso que se predica en otros lados. Prosperidad, salud y bienestar. A lo único que apuntan muchas iglesias. Pero ¿qué hay del sufrimiento? ¿Qué hay del momento difícil? Porque está inherente a nuestra vida. ¿Qué significa que la voluntad de Dios sea buena? ¿Significa que estaremos exentos de sufrimiento? ¿Significa que estaremos exentos de padecer situaciones difíciles? Eso es lo que hoy día quiero explicar. El primer punto que voy a hablar será su voluntad es buena. Pero hay que entender algo, no siempre lo bueno genera sensaciones gratificantes. Y ahí nos damos cuenta la diferencia entre nuestro pensamiento, nuestro entendimiento parcial de las cosas y lo que Dios llama bueno. Porque para Dios, o en Dios, todo lo que Él hace es bueno. ¿Hay alguna duda de eso? No creo, ¿cierto? Si todo lo que hace es bueno, ¿por qué el creyente sufre? ¿Por qué los santos sufren? El pensamiento que muchas veces viene. Por tanto, la voluntad de Dios no busca hacernos sentir siempre bien. Hoy día están entronizadas en nuestra humanidad, ¿cierto?, las emociones y los sentimientos, y son innegables, son inherentes a nosotros, pero predominan sobre incluso la razón. No todo lo bueno te hará bien. Y por el contrario, a veces lo malo o lo desagradable será bueno. ¿Recuerdan el famoso ajenjo? ¿Alguien tomó ajenjo alguna vez? No, nadie tomó ajenjo alguna vez.
Bueno, la ajenjo es una hierba, ¿cierto?, que se ocupa para problemas estomacales. Es muy amargo, es muy desagradable en el gusto, pero un medicamento natural que hace muy bien para el intestino. A lo mejor los más antiguos conocen el natre. También se hablaba del natre, de hecho se ocupa el término, ¿cierto? Soy más malo que el natre, pero hacía bien. Hacía muy bien. Por tanto, no siempre lo bueno generará sensaciones gratificantes y los resultados de lo malo, o de probar lo malo desde nuestra perspectiva, tal vez tiene excelentes resultados. Por eso entender bien lo que es la buena voluntad de Dios es entender desde la perspectiva de las Escrituras que Dios busca algo por medio del proceso o por medio de lo que vives. Es probable que te duela la vida. De hecho, muchos les dolerá, pero no quita que sea bueno lo que se vive. Un famoso escritor, C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, él expresó la siguiente afirmación, y por favor pongan atención. Por una parte, dice él, si Dios es más sabio que nosotros, su juicio debe diferir del nuestro en muchos aspectos, y no menos con respecto al bien y el mal. Lo que nos parece bueno puede, por lo tanto, no ser bueno a sus ojos, y lo que nos parece malo puede no serlo. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Lewis? Desde nuestra perspectiva, lo bueno tal vez para Dios no es bueno. Y desde nuestra perspectiva, lo malo para Dios puede no serlo. ¿Se dan cuenta? Que muchas veces nuestra cosmovisión de lo bueno discrepa enormemente de lo que Dios considera bueno. Si yo entiendo lo bueno solamente por lo que me genera alegría, deleite, gozo, ¿cierto? Que es la definición que yo creo que todos tenemos en nuestra mente. Porque cuando uno dice, pasamos un buen momento, ¿cierto? Y por lo general ese buen momento consistió en comer, reírnos, disfrutar, alegrarse. Si solamente eso es lo que consideramos bueno, tenemos una seria discrepancia perdón, con lo que las Escrituras nos muestran. Y tenemos un abismo de diferencia entre lo que nosotros pensamos y lo que Dios piensa. El mejor ejemplo de esto, de lo que estoy diciendo, es lo que vive Jesús ahí en Getsemaní. Cuando vamos al relato bíblico, es la escena más dramática de las Escrituras. Cuando Jesucristo está en el Getsemaní, Él está lidiando con lo que viene. Él está lidiando con el dolor que experimentará. Recuerden lo que dice el texto, que Él sudaba sangre. Según los expertos, solamente un alto nivel de estrés podría hacer llevar a una persona a sudar sangre. Por tanto, Jesucristo está lidiando con lo que vivirá en un poco tiempo después. Es tanto así que Jesucristo dice, si es posible al Padre, pasa de mí esta copa. ¿Cuál es la voluntad de Dios ahí? ¿Cuál fue la respuesta divina al Señor Jesucristo?
Entonces, si lo consideramos que lo que se está viviendo en ese momento es malo, desde la perspectiva humana, ¿por qué Jesucristo dice que no sea mi voluntad, sino la tuya? ¿Se dan cuenta? Es un momento doloroso, de aflicción. Un momento desde nuestra perspectiva muy malo, ¿no? Pero para el efecto de nuestra salvación es lo mejor que pudo pasar. Es bueno. Con razón el Señor lo desea. En el mundo tendréis aflicción. Y vaya que él sabía lo que estaba diciendo, ¿no? No es solamente el Señor, sino todo hombre que aparece en las Escrituras tuvo que lidiar con el sufrimiento y el dolor. Juan, ¿cierto? Usted sabe lo que vivió. Ahí desterraba la isla de Patmos. Pablo, usted sabe él describe en algunos textos, ¿cierto?, que fue apedreado, golpeado, y finalmente sabemos por la historia que fue decapitado. Hoy día, desgraciadamente, por esta idea de predicar solamente del bienestar, la salud, la riqueza, el éxito, se pierde de vista este otro lado de la moneda. Es como que si quisiéramos tapar el sol con un dedo a veces, ¿cierto? Pero está ahí, es inherente. Y estas dos verdades están en la Biblia. Una vida plena, gozosa en Dios, pero también el sufrimiento y el dolor. Son dos verdades que están en las Escrituras. Y no se puede tapar una para exaltar la otra. Son verdades que están y que se deben conocer. Por tanto, estas dos visiones que nos muestran las Escrituras a veces hacen que las personas se confundan. ¿Cómo es que Dios nos habla de bendiciones, de lindas promesas? Y particularmente cuando se está en el momento más amargo de la existencia personal, uno lee esas promesas y dice, wow, esas no fueron para mí, parece. Porque hay que ser sinceros delante de Dios. ¿Usted sabe que Dios detesta a los hipócritas? ¿Recuerdan lo que dijo Jesucristo? Fariseos y hipócritas. Por fuera son como lindas sepulturas pintadas, pero por dentro, dijo el Señor, son... Usted sabe el texto, ¿cierto? Por tanto, ser hipócrita delante de Dios nos engañamos a nosotros mismos. Hay un pasaje que quiero que lo lean. Y si son asiduos a marcar su Biblia y no lo tiene marcado, márquelo. Y particularmente la última parte del versículo. Está en Filipenses capítulo 1, versículo 29. ¿Por qué a vosotros, cierto, a los creyentes, os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él? Y esto es importante entenderlo. Si usted cree en Jesucristo, no es por usted. Es porque Dios le concedió que creyera en Jesucristo. ¿Cierto? Esa es la primera parte del versículo aclaratorio. Pero la segunda parte dice, sino también que padezcáis por Él. Ups, no había leído esa segunda parte del versículo. Sino también que padezcáis por Él. ¿Se dan cuenta?
No solo se nos ha concedido que creamos en Él, y la concepción o conceder tiene que ver con la voluntad de Dios, porque Él la concede, es su voluntad expresada, sino que también padezcáis por Él. ¿Cómo podemos ver la voluntad o la bondad de Dios en medio de nuestro sufrimiento? ¿Se dan cuenta que el concepto de bueno hay que entenderlo desde la perspectiva bíblica? Cuando cosas buenas te suceden, es fácil darle gracias a Dios, ¿no? Gracias, Señor, porque me subieron el sueldo. Gracias, Señor, porque está mi familia sana. Gracias, Señor, porque, no sé, me puedo transportar, estoy calentito, estoy seco, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero cuando vivimos la situación difícil, cuando nos toca enfrentar el otro lado de la moneda, cuando el sufrimiento es como el pan diario, cuando cada mañana te brotan solas las lágrimas, o al anochecer también, ¿cómo enfrentamos esta pregunta? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Se dan cuenta lo importante que es entender al Dios al cual servimos? Lo grande que es Dios, lo profundo que es Dios, como dijo el apóstol Pablo, ancho, largo, ¿cierto? Es inmedible. Por eso me irrito tanto cuando escucho decir, no sé si le pasa a usted, es que Diosito. La verdad es que me genera irritación de escuchar eso. Diosito es más grande que el universo. ¿Qué pasa cuando las cosas son contrarias a lo que pensaste? Cuando un día te enteraste que esa operación salió mal, de ese ser que amaste, que oraste porque la operación saliera en excelente situación y quedara bien. Cuando oraste por esa persona para que después de la operación lo pudieras abrazar, pero resulta que después de esa operación, ese hombre que tanto amé, nunca volvió a ser el mismo. Quedó en un estado vegetativo y lo viste deteriorarse, 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 hasta que parte. O cuando tenías un proyecto de vida y decidiste dejarlo para servir al Señor. Y dejaste todos tus proyectos. Te dedicaste al Señor. Le diste tu vida, todo tu tiempo. Y resulta que empiezas a ver, en términos humanos, que en vez de crecer, decreces, tanto en lo económico, ministerial, si se quiere, laboral. ¿No viene la pregunta natural al corazón? ¿Esta es la voluntad tuya para mi vida, Señor? ¿O nunca un cristiano ha dicho, ahora que sirvo al Señor, todos me aman? ¿Lo ha escuchado? O tal vez lo ha dicho. Desde que me dice cristiano, todo me va mal. Yo al menos lo he escuchado. ¿Qué hay de ese caso que desgraciadamente nos tocó presenciar? Este hombre era pastor y se levantó una mañana y su esposa se había ido. Perdió el ministerio, perdió la familia, lo perdió todo. Y también el otro caso también existe. Se fue él, ella quedó sola. Sin esposo, sin familia, la vergüenza de servir.
¿Esta es la voluntad de Dios, Señor? Por eso es importante entender lo que hoy día estamos tratando de entender. ¿Dios es bueno? Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Dios es bueno? Pucha, yo pensé que aquí decían amén. Pero bueno, yo voy a decir, Dios es bueno. Amén. ¿Saben cuál es un otro bastante lindo ejemplo de esto? Es la vida de José. Recuerden el relato de José, ¿cierto? Evidentemente no podemos leer todos los textos porque sería muy largo. Pero la vida de José, usted sabe quién es José, el hijo de Jacob, con Rebeca. Este joven que tenía sueños, ¿cierto? Sueños de grandeza, dicen algunos, particularmente la familia, que tanto le molestaba que le compartiera estos sueños. Porque los sueños finalmente lo posicionaban a él como más grande que la misma familia. Y su padre, ¿cierto?, que tanto lo amaba, le había confeccionado un manto, ¿cierto?, un suéter que podríamos decir hoy día, de lindos colores. Pero a su hermano eso lo irritó, generando envidia, celos y todos esos sentimientos negativos hacia José. Jacob lo envió a mirar a sus hermanos cómo estaban pastoreando a las ovejas. ¿Se recuerdan esa parte? Ellos lo vieron de lejos venir. Y entre todos acordaron matarlo. A excepción de Rubén, que era el hermano mayor, y él trató de defenderlo y les dijo, no lo maten, tírenlo a una cisterna, ¿cierto? Está en Noria, estos pozos. Cuando él llega a la presencia de sus hermanos, lo toman, le quitan este manto y lo lanzan allí. Mientras planeaban qué hacer con José. Usted sabe, se ve a lo lejos una caravana de comerciantes y ellos deciden venderlo. ¿Puede considerar eso? ¿Ser traicionado por tu familia al punto que te vendan como esclavo? ¿Se imaginan ustedes el dolor de José? ¿Habrá preguntádose a sí mismo, Señor, esta es la voluntad tuya? Miren lo que dice Génesis 39:2, que es la historia de José. Ahora bien, el Señor estaba con José. ¿Perdón? Ahora bien, el Señor estaba con José. Y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Era tanto que Potifar, ¿cierto?, ese patrón egipcio, se daba cuenta de que Dios estaba con José. Pero José está en una condición de esclavitud, hermano. Había sido separado de sus padres que tanto amaba. Había sido traicionado por la familia. Pero el texto nos dice que el Señor estaba con José. Por tanto, la voluntad de Dios es que José esté ahí. Dios quería que José estuviera ahí. Génesis 39:20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. ¿Usted sabe la razón de qué lo ponen en la cárcel? De haber sido acusado injustamente de un intento de violación a la esposa de Potifar. ¿Recuerdan la historia? Más encima, está lidiando con injurias, calumnias.
O sea, uno puede decir, bueno, ya lo vendieron como esclavo, ¿se puede caer más abajo? Sí, ahora está preso, acusado falsamente de una violación. Se podía preguntar él, bueno, Dios, estoy obedeciéndote. No quise ni siquiera tocar a esta mujer porque yo sé que tú me estás mirando. ¿Y este es el resultado? ¿De obedecerte, este es el resultado? ¿De hacer tu voluntad, este es el resultado? Miren lo que dice el texto. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y Jehová estaba con José. ¿Está en la voluntad de Dios? Está Dios con él. Si usted me lo pregunta desde una perspectiva humana, yo creo que puede estar en la peor condición en la que se puede estar es José, ¿no? Privado de libertad, acusado de una falsa violación. Pero Dios estaba con José. La voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, ¿no? Lo interesante es que José, a pesar de haber estado 2 años en esa cárcel, usted sabe después la historia. Le recomiendan a Faraón un hombre, ¿cierto?, que leía sueños o que interpretaba los sueños. Y eso le permitió estar delante de Faraón y explicar lo que vendría. Al punto que José llega a la preeminencia de lo que se puede llegar cívicamente como un ciudadano de un país, ¿no? Llegó a ser el segundo más importante de Egipto. Solamente estaba Faraón sobre él. Por tanto, desde un punto de vista económico tenía el mejor privilegio. Todos tenían que rendirle pleitesía. Él estaba administrando los bienes del reino. O sea, desde un punto de vista social, estaba en lo más alto, tanto económico como su posición como líder del país de Egipto. Un lindo final, diríamos nosotros, ¿cierto? Pero cuando Dios está tratando con alguien, no te va a dejar pasar nada. ¿No? Nada. Usted puede pensar en José, ya superó, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, el trauma del desprecio, de la traición familiar. Está viviendo un tiempo grato y agradable. Desde nuestra perspectiva, bueno. Pero mire lo que dice el texto. Génesis 43, 29. Y alzando sus ojos, José vio a Benjamín, su hermano. Todo esto ya había superado, tal vez, emocionalmente incluso. Pero Dios le trae a su familia delante de él. ¿Cómo reaccionarías tú, hermano, hermana, en esa posición de privilegio y aquellos que te traicionaron, te vendieron? ¿Qué harías tú? No me mienta, ni se mienta. ¿Qué haría? ¿Lo echaría a la cárcel? ¿Los vendería como esclavos? ¿Qué haría? Ojo por ojo, diente por diente. Me tocó la revancha. ¿Cierto? Es el corazón humano. ¿Cierto?
Interesante la situación que vive José, porque José, creyendo ya superado todo esto, se ve enfrentado a estos dolores del pasado, porque Dios se los trajo de vuelta. Lo que se creía enterrado, lo trajo, porque Dios quería tratar con José. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Miren lo que dice el relato de Génesis 49 en adelante, 43, versículo 29 en adelante. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre. ¿Se recuerdan que los dos eran hijos de Rebeca? Y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. ¿No se supone que ya habían pasado las lágrimas? ¿Te das cuenta? Cómo Dios le trae a José la experiencia del pasado al punto de recordar y ver a su hermano menor, al punto de contraer sus entrañas. A veces así la vida, hermano mío. Dicen los expertos que el dolor emocional en el cerebro funciona en la misma parte donde funciona el dolor físico. No voy a hablar particularmente del lugar, pero funciona o opera en el mismo lugar donde funciona y opera el dolor físico. Por eso cuando estás en amargura, dolor, llanto, pareciera que te mueres de verdad. Y duele tal como si tú hubieses golpeado. Por eso los salmos hablan de que se entumecieron mis huesos, se polarizaron mis rodillas, porque opera también en el físico. Recuerde que somos seres, creemos la gran mayoría de los centros bíblicos que somos tricotomitas. Algunos creen en la dicotomía, pero la gran mayoría creemos en la tricotomía. Cuerpo, alma y espíritu, y están unidos, entrelazados. Por eso duele tanto. Al punto que dice el relato que se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Luego dice, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Por eso hacer la voluntad de Dios muchas veces dolerá. ¿Por qué dolerá? Porque es buena, agradable y perfecta. Que entendamos mal bueno es otra cosa. Que para nosotros bueno solamente son momentos gratos, alegres. ¿Cierto? Interesante, porque los relatos bíblicos, no porque nos dice soberanía de Dios, no esté ahí. No porque dice que Dios está sobre los hombres, el texto literalmente no significa que no esté ahí. También hay que leer entre líneas en los textos. La voluntad de Dios predomina sobre los deseos de los hombres, nos guste o no. Él es Dios. ¿Y nosotros? Sus criaturas. Él es el soberano, no nosotros. Miren lo que dice Génesis 50 en adelante del versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Wow, que cambió la historia, ¿no? Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Te das cuenta lo que José comprendía? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Dijo José. Vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La voluntad de Dios predomina sobre los deseos de los hombres. ¿Sí? Es así. Dios no está esperando que el hombre reaccione a Él. Dios hace que reaccionen a Él. Dios no está corrigiendo un plan defectuoso, como decimos los chilenos, sobre el camino arreglamos la carga. No, Él es un plan que está desarrollando y lo va a llevar a cabo. Dios no está improvisando. A Dios no se le mueve un milímetro su trono cuando tú te revelas a Dios. A Dios no se le movieron los cimientos cuando Satanás se le reveló a Dios. A Dios no se le estropeó el plan cuando Adán recibió la manzana de Eva. Él es Dios. ¿O no has leído lo que dice el Éxodo? Grande y temible. Tardo para la ira, grande en misericordia, pero que no tiene por inocente al culpable. Ese es Dios. O como lo dice Daniel, que está en el círculo de la tierra, y mira a los hombres y son como langostas. ¿Y quién le puede decir nada a Dios? ¿Se imaginan que Dios fuera tirano o déspota? ¿Podríamos cambiarlo? ¿Podrías cambiar a Dios? Si Él fuera un déspota, indolente. ¿No es cierto? Gracias, que no es así. Que es compasivo, tardo para la ira, grande en misericordia. Por eso es importante que no entiendan lo bueno con vivir solo momentos gratos. Está ligado a la voluntad de Dios, a la providencia. Por tanto, Dios cuando está obrando, hermanos míos, trasciende tu vida. Está más allá de tu vida, de lo que vives aquí. Dios no te está mirando el aquí y el ahora. Él está mirando los resultados. Dios tiene mejor vista que nosotros. Ve más a largo plazo o a más distancia que nosotros. Un estudio que se hizo, yo creo que evidencia por qué creemos que somos tan importantes. Siempre estamos centrados en nosotros mismos. Un estudio que se hizo, ¿cuál era la conversación o la palabra que más se utilizaba en las conversaciones? La palabra que resultó más veces dicha fue yo. Por eso la conversación más importante siempre es yo. El tema importante es yo. El yo. Centrado en nosotros. Siempre. Y como les decía, Dios no está mirando el presente, el aquí y el ahora, sino más bien a largo plazo. Y lo podemos ver en Romanos 8, 28 y 29, cuando dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas, o que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. El propósito está ligado a su voluntad, ¿no? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No sé si se entendió bien eso.
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es un propósito revelado. No dice para que te vaya bien, para que estés feliz, para que estés contento, sino para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Por tanto, todo lo que Dios hace es para nuestro bien, aunque muchas veces eso tendrá implicancias de dolor. Lo podemos ver incluso como padres. Muchas veces tenemos que disciplinar a nuestros hijos, ¿cierto? Para corregir lo deficiente, lo malo. Él no está pensando en el aquí y en el ahora, con tu vida, con nuestra vida. Él está pensando en el fin, según el propósito que Él tiene para con nosotros. Evidentemente que todos no viviremos la vida que vivió José, ¿cierto? Por tanto, hay un plan, una vida, un propósito para tu vida, para mi vida. Y eso hay que entenderlo. Lo aclara Romanos 8, 28 y 29. Dios está mirando no esto presente, si bien lo ve, claramente lo sabe, pero Él está trabajando por el resultado. Cada ser humano tiene un propósito en particular por parte de Dios. Incluso en este tiempo de pandemia muchos los vi aterrorizados. Y sí, literalmente aterrorizados, que podrían enfermarse y morir. ¿Alguien muere fuera del tiempo de Dios? ¿Usted cree que sí? Pero por eso me voy a exponer. Tampoco. No voy a tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Voy a tener los resguardos, pero no voy a vivir aterrorizado que me voy a morir o a enfermar en cualquier minuto. Dios sabe el día y la hora, el cómo y el cuándo. ¿Qué es lo que busca entonces Dios? Lo cantamos. La gloria de Dios. ¿Y cómo se vive para la gloria de Dios? Siendo la imagen de Jesucristo. Y indistintamente el orden. Porque si tú te conformas a la imagen de Jesucristo, vas a glorificar a Dios. Y si buscas glorificar a Dios, te vas a convertir a la imagen de Jesucristo. Se da cuenta que no importa el orden, pero el fin es el mismo. Lo interesante es que Dios no nos dejó sin las herramientas. Cuando vamos a 2 de Pedro 1:3 en adelante, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y esto realmente, en términos bien humanos, me vuela la cabeza, porque llegar a ser participante de la naturaleza divina de Dios para mí es increíble. Un hombre, como usted y como yo, llegar a ser participante de la naturaleza de Dios. Vaya qué grandioso lo que está planeando Dios, ¿no? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Por tanto, todo nos ha sido dado. Entonces, ¿dónde debemos centrarnos? Que ese es el mayor bien que poseemos. Ese es el mayor bien que poseemos. En Cristo se tiene todo eso. ¿Cuál es la buena voluntad entonces? ¿Cuando Dios te resuelve tus problemas? ¿Cuando te sanó de la enfermedad? ¿Cuando mejoró tus finanzas?
¿Solamente esa es la buena voluntad de Dios? No. Él es bueno porque todo lo que ha hecho por nosotros es bueno. Lo repito, Él es bueno porque todo lo que ha hecho por nosotros es bueno. La pregunta que surge después, ¿qué hacemos con el sufrimiento entonces? ¿Lo ignoramos? ¿Lo pasamos por alto? No podemos, ¿cierto? Porque son reales. Están allí, duelen. Podríamos caer en la indolencia. No te preocupes, por ese dolor va a pasar. No podemos, ¿cierto? Porque están. Son reales y se sienten reales. ¿Cómo lo vemos entonces? La perspectiva de Dios en respecto a esto, o respecto a esto, y particularmente en tu situación, yo no puedo responderla. Ningún pastor, ningún hermano, por muy buenas intenciones, puede responder por qué estás viviendo lo que estás viviendo en particular. Sí tenemos las nociones generales, claramente. Pero recuerda, como leímos en Romanos 8:29, el propósito es individual que Dios tiene contigo. Es el trato de Dios con tu persona. Él sabe lo que te falta, lo que te sobra y a dónde te quiere llevar. Tal vez lo que te sobra es orgullo, o lo que me sobra es orgullo. Y tal vez lo que me falta es humildad. Y lo que te falta tal vez es humildad. Y Él va a propiciar que eso se genere en ti. Por eso, lo que Dios está haciendo es bueno, independiente de lo que nosotros entendamos por bueno. A pesar de que a veces te tocan vivir situaciones muy dolorosas, así como pudimos ver el caso de José, Dios está ahí, estaba con José. Era la voluntad de Dios. Recuerdo haber escuchado a un pastor en una conferencia que decía que personas humildes cuando llegaban a él, que él era además de ser pastor es médico, y las personas morían, los seres queridos morían, le decían, bueno, es la voluntad de Dios que sea así. En cambio, una persona que no era humilde, muy por el contrario, altiva, lo increpaban a él porque había obtenido ese mal resultado que era la muerte de ese ser querido, que como profesional dejaba mucho que desear, etcétera, etcétera. Y él explicaba que al ver estas dos respuestas o reacciones de las personas, podía darse cuenta que las personas humildes no perdían de vista a Dios. Creo que hoy día, en relación a ese comentario, en el mundo hay muy pocas personas humildes. Porque cada vez se considera menos a Dios, incluso en lo cotidiano. El factor Dios se está sacando de la ecuación. Si yo saco el factor Dios de la ecuación, mi resultado es erróneo. Como les dije, la mayor posesión que tiene el creyente es Cristo. Y lo que Cristo ha hecho en la vida de cada creyente. Y lo que le ha dado a cada creyente.
Por eso los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles, lograban sostenerse en pie, a pesar de lo que les tocaba vivir. ¿Recuerda el caso de Elías? ¿Acaso Elías no le dijo cuando se fue a esconder después de haber triunfado, cierto, sobre estos falsos o estos sacerdotes de Balaam, de estos dioses falsos, después de haber ganado ese triunfo sobre todos estos sacerdotes? Arranca, ¿cierto? Y se va a la cueva. ¿Qué le dice a Dios? Quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Quiso morir. Había tenido un tremendo triunfo, un tremendo logro. Vio la operación de Dios de una forma sobrenatural. Pero después ese mismo profeta, ese mismo hombre está escondido en una cueva pidiéndole la muerte a Dios. Job, ¿recuerda? ¿Qué dice el texto de Job? Que era un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios. ¿Qué termina diciéndole? Quítame la vida, ¿para qué seguir viviendo? ¿Por qué? Porque la angustia del día, el dolor, impulsó a su corazón a pedir eso. Pero ¿cuál es el resultado? Elías le dijo, quítame la vida. Dios no le quitó la vida. Lo viene a buscar un carruaje de fuego, ¿lo ha leído? ¿Cómo sale Elías de este mundo? Lo envuelve, ¿cierto?, estos caballos de fuego y lo alzan al cielo. Job, quítame la vida, Dios. Estuvo de pie sobre un torbellino que para mí tiene que haber sido un huracán, y era Dios hablándole desde allí. Dios estaba con ellos, en el dolor, porque era la voluntad de Dios. Si yo te digo, hermano, hermana, que tú vas a ver en este mundo el resultado de tu sufrimiento, te mentiría, porque tal vez no veas nada en esta tierra. Tal vez todas tus lágrimas derramadas no vas a ver el fruto, por decirlo de alguna manera, de esas lágrimas aquí, en esta tierra. Como lo pudo ver Job, como lo pudo palpar Elías. Y si tú dices, ¿de dónde saco esta idea? Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 35 en adelante. Y aquí quiero invitarlo a ser parte de este selecto grupo, de este grupo VIP. Usted me va a levantar la mano si quiere ser parte de este grupo que aparece aquí en Hebreos 11, 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¿Usted sabe lo que es eso? Una sierra que los partió desde la coronilla y los partió en dos. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Quién quiere pertenecer a ese grupo selecto? Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahí está, la parte final del versículo. No recibieron lo prometido. Tal vez en esta tierra no vas a ver nada de este resultado del que te estoy hablando. Por eso no puedo mentirte. Persiste, hermano.
vas a ver el resultado. No, aquí en esta tierra es probable que no veas nada. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por eso insisto, aquí tal vez nunca veas el resultado del sufrimiento. Tal vez no seas como José, que llegues a la segunda posición más alta en un gobierno. No vas a irte en un carruaje de fuego. No vas a ver a este torbellino hablando contigo. Pero sí, lo que te puedo garantizar es lo que el propio Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 en adelante. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Tal vez en este tiempo que sufres, lloras, no vas a ver el resultado en esta tierra. Por eso te digo que no pongas tus ojos en lo temporal, en lo transitorio. Porque si te preguntas, ¿esta es tu buena voluntad para mi vida, Señor? Vas a ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque lo bueno, desde nuestra perspectiva, no es lo que Dios dice que es bueno. Porque la perspectiva de Dios para bueno es lo que te acabo de leer. La pregunta es que tú tienes que responderte. Si estoy en un mal momento, si estoy sufriendo, y esta es tu voluntad, Señor, permíteme mirar más allá, como tú miras. ¿Lo vas a hacer? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios, aunque duela? Que el Señor nos ayude. ¿Me acompañas ahora? Padre, te damos gracias por tu palabra, porque como dice ella misma, es una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo del ser humano, al punto que discierne nuestras intenciones. Gracias, Señor, porque ella nos edifica, nos corrige, nos instruye, nos exhorta, nos reta, nos desafía, pero también nos anima, Señor. Gracias te damos por ella, porque la dejaste para edificarnos. Y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nombre que es por sobre todo nombre, al cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ese nombre oramos, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, hermano.